Hello everybody, Pascal here from Neutrality Studies and I just had with... Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y acabo de estar con Pitasana Shanmugatas, quien ya estuvo antes en este canal. Pitasana es un periodista y cineasta canadiense que recientemente realizó un nuevo documental titulado Nilan Unsilenced. El documental está disponible de forma gratuita y narra la historia del Dr. Nilan Tiruchelvam, un político y abogado constitucional de Sri Lanka, que intentó, a través de diferentes tipos de activismo y su visión política para una nueva constitución, poner fin a la larga y sangrienta guerra civil y traer la paz a Sri Lanka. Pitasana me permitió mostraros el tráiler, que voy a poner ahora, y después pasaremos directamente a la discusión. Así que aquí tenéis el tráiler, y a continuación, el debate con Pitasana. Las escenas que acaban de ver corresponden a las etapas finales de la Guerra Civil de Sri Lanka en 2009, cuando las fuerzas gubernamentales bombardearon zonas civiles tamiles. ¿Se podrían haber evitado las muertes de miles de civiles tamiles? ¿Qué ocurrió con el Dr. Nilan Tiruchelvam, el académico tamil experto en derecho constitucional que ayudó a la presidenta de Sri Lanka, Chandrika Kumaratunga, a elaborar una serie de propuestas de reforma constitucional audaces y progresistas que podrían haber resuelto pacíficamente el conflicto étnico más de 10 años antes? Este documental cuenta su historia. President Chandrika's landmark proposals. Las propuestas históricas de la presidenta Chandrika para la reforma constitucional pueden haber hecho irrelevante la demanda de una patria tamil o Eilam. Todas las propuestas fueron directas y sinceras en comparación con las anteriores. Eilam fue una oportunidad tremenda, y creo que por eso Nilan se involucró en el esfuerzo y asumió un papel de liderazgo para intentar que la iniciativa de Chandrika Kumaratunga tuviera éxito. Los Tigres de Liberación del Eilam Tamil nunca quisieron una solución democrática, no querían la descentralización. Personas como Nilan tenían otras ideas y realmente veían soluciones. Cuando no le das ningún valor sagrado a tu propia vida, cruzas un umbral emocional importante. Esto significa que te conviertes casi en la máquina de combate más perfecta, la más completa. Es una forma de nacionalismo extremo capaz de suscitar ese tipo de pasión, La metodología política de los Tigres de Liberación del Eilam Tamil y su estrategia principal, eliminar y asesinar a quienes etiquetaban como traidores, es una especie de cáncer social. No ofrecemos una solución unida. No estamos de acuerdo en un programa común ni movilizamos a la gente. Estamos enfrentados entre nosotros. El asesinato de Nilan por parte de los LTTE fue un acto político, y nuestro recuerdo de él también fue un acto político. Creo firmemente que ese fue el mayor error que cometieron los LTTE. Pienso que en el momento en que mataron a Nilan, cualquier tipo de apoyo internacional que tenían desapareció. Al mirar atrás, cuando la lucha armada fracasó, hubo tanta pérdida y destrucción, principalmente para el pueblo tamil, si comparamos quién ha perdido más. Y al buscar una solución, el camino que nos mostró Nilan es el único que tenemos disponible. Hay que pensar en Nilan no solo por su papel respecto al, entre comillas, conflicto étnico, con especial énfasis, por supuesto, en su propio país, sino que hay que verlo como una figura importante para todo el desarrollo del movimiento de derechos humanos. Esta es una sociedad insular, y por lo tanto, ambas comunidades han estado históricamente, y lo estarán en el futuro, encerradas en esa isla. Así que el reto es, ¿cómo pueden evolucionar las estructuras políticas? Pitasana, tú también tienes ascendencia de Sri Lanka y esa persona te inspira mucho. Así que hiciste una película sobre él y estás aquí para contárnoslo todo. Bienvenido. Gracias por invitarme, Pascal. Es un placer estar de nuevo en tu programa.
Bueno, es un placer tenerte de nuevo, porque sigues haciendo documentales y los sigues publicando de forma gratuita. Son accesibles en Internet, porque eres un hombre con una misión. Y la misión es mostrarle a la gente cómo funcionaría realmente una buena política. Y creo que encontraste inspiración en esta persona, Nilan Tiruchelvam. Sí, Nilan Tiruchelvam. Fue una figura muy inspiradora. Nilan nació y creció en Ceilán británico, lo que hoy es Sri Lanka. Nació en una familia muy acomodada. Su padre era político y ministro de gobierno local en Sri Lanka. Inmediatamente después de la independencia de Sri Lanka del Reino Unido, el país se enfrentó a una crisis étnica, porque la comunidad mayoritaria de la isla, la comunidad singalesa, que constituía el 78% de la población, empezó de inmediato a imponer políticas discriminatorias en las comunidades minoritarias, en particular la comunidad tamil, que representaba menos del 20% de la población. Así que impusieron políticas lingüísticas como la ley de solo singalés, haciendo del singalés el único idioma oficial y discriminando y privando de derechos a los hablantes de tamil en los puestos gubernamentales y en los cargos dentro de la alta sociedad. Y hubo pogromos étnicos durante décadas y décadas. Así que el padre de Nilan intentaba activamente lograr una solución federal. Buscaba implementar políticas que protegieran los derechos de las comunidades minoritarias bajo un sistema federal. Pero el padre de Nilan no tuvo éxito en ese objetivo, debido a la rivalidad entre los partidos políticos singaleses mayoritarios. Así que su hijo creció expuesto a ese entorno y estaba decidido a cambiar las cosas. ¿Es Maniat Masties o singaleses? Lo siento, sí. Nilan formaba parte de la comunidad tamil minoritaria. Nació como tamil étnico, pero crecieron en un entorno muy acomodado. Cuando los británicos estaban en el poder, habían privilegiado a la comunidad tamil minoritaria, y esto había generado un gran resentimiento entre la mayoría singalesa, porque los tamiles minoritarios estaban sobrerepresentados a nivel nacional. Por ejemplo, dentro del ejército, cerca del 40% del ejército de Ceilán eran tamiles, aunque constituían menos del 20% de la población. Estaban en los campos de la ingeniería y la educación en porcentajes abrumadores, mucho más que su porcentaje real dentro de la isla. Esto generó un gran resentimiento entre la mayoría singalesa. Y una vez que obtuvieron la independencia, la comunidad mayoritaria, como represalia, buscó imponer leyes en materia de educación y lengua que consolidaran su mayoría y subyugaran a los tamiles. Esto acabó desembocando en una guerra civil en 1983. Y Nilan, como tamil minoritario, trató de lograr una solución pacífica, una solución federal, tal y como quería su padre. Ayudó a corredactar un conjunto de propuestas de reforma constitucional, conocidas como las Propuestas de la Unión de Regiones, el 3 de agosto de 1925, hace 30 años, el 3 de agosto, en el momento de esta grabación. Y son, hasta la fecha, las propuestas más audaces y progresistas que buscan reparar las injusticias sufridas por las comunidades minoritarias. Eso es una cita, una afirmación que hizo Nilan. Y hasta la fecha, son el intento más audaz de reparar las injusticias de las comunidades minoritarias. Descentralizan una cantidad significativa de poder, algo sin precedentes en los últimos 30 años. Así que estas propuestas ofrecen un modelo para lo que el actual gobierno de Sri Lanka debería implementar en su objetivo declarado de crear una nueva constitución para el país. Sí, y el país quedó sacudido por esta guerra civil que terminó con la derrota de los tigres tamiles allá por los años 2000, finales de los 2000, si no me equivoco. Pero fue un asunto muy sangriento, y lo fue en un lugar que es muy pequeño, pero densamente poblado. Quiero decir, lo estoy mirando ahora mismo, 65.000 kilómetros cuadrados.
21 millones de personas. Sri Lanka es 1,5 veces más grande que Suiza, pero sigue siendo pequeño y tiene más de 20 millones de habitantes. Así que una de mis invitadas en este canal antes, la doctora Dharini Rajasingham Senanayake, ella también habló sobre el legado colonial británico, y la doctora Asoka Bandaraj también. Y siempre señalaban que, mirad, estas comunidades solían vivir juntas en esta isla durante siglos y no se mataban entre ellas. No estaban enfrentadas. Así que algo ocurrió durante la época colonial británica que luego dividió esta isla. Y podrías hablar un poco sobre eso. Y quizás si tu entrevistado también tenía pensamientos sobre el legado del conflicto, ¿de dónde viene? Sí. Así que cuando Ceilán, lo que hoy es Sri Lanka, estaba bajo dominio británico, los británicos habían colonizado toda la isla. Había otras potencias, como los portugueses y los holandeses. Ellos se preocupaban principalmente por la marina, controlando los puertos, pero los británicos tenían el control administrativo de Ceilán. Utilizaban el inglés, junto con la ayuda de misioneros ingleses, que en su mayoría se habían asentado en el norte y el este del país, donde predominaba la población tamil. Estos misioneros ejercieron una influencia significativa sobre la minoría de habla tamil, haciéndolos más fluidos en inglés. Como resultado, el poder colonial británico utilizó a personas tamiles para servir en la administración británica de Ceilán en un número desproporcionado en relación con la mayoría singalesa. Y estaban representados en números desproporcionados en la ingeniería, el ejército y la administración pública. Así que en todos los sectores de la sociedad, la comunidad tamil minoritaria estaba logrando una movilidad ascendente significativa, y el inglés se convirtió en este distintivo de estatus elitista, algo que sigue presente hasta hoy. El inglés es el distintivo del estatus de élite. Si sabes inglés en Sri Lanka, en el sur de Asia, es un paso hacia el progreso. Y había comunidades, la comunidad tamil, de musulmanes, sworns per cajas sobre los muste beat de hierbidnats, pochu fora de nel in the bot. Así que los británicos diseñaron la Constitución Salisbury, y lo hicieron sin tener en cuenta a la comunidad tamil ni a la comunidad musulmana. Los británicos ya habían concedido el sufragio universal al pueblo de Ceilán. Esto causó una gran preocupación entre comunitarias musulmana y tamil, porque ahora se encontraban en una situación en la que los singaleses tendrían un poder mayoritario abrumador una vez que los británicos se marcharan, y podrían buscar vengarse por sus agravios. Así que los británicos dijeron, no os preocupéis, os vamos a dar una constitución. La vamos a llamar la Constitución de Salisbury. Vamos a incluir una disposición en esta Constitución que impida al gobierno implementar cualquier legislación discriminatoria por motivos de idioma. Así que vamos a incluir esa disposición en esta Constitución. Y era una Constitución diseñada en gran medida por europeos, que no tuvo en cuenta los intereses de la comunidad tamil, la comunidad musulmana o la comunidad de plantaciones india, que eran sirvientes contratados indios traídos del sur de la India a Sri Lanka para trabajar en las plantaciones de té. No se tuvieron en cuenta sus consideraciones. Y así, esta fue la constitución que Sri Lanka tuvo como constitución de independencia. Y una vez que Sri Lanka se independizó, implementaron de inmediato, en un corto periodo de tiempo, la ley de solo Sinhala, que buscaba hacer del Sinhala el único idioma oficial del país. Y esto privó inmediatamente a innumerables tamiles de acceder al sector gubernamental. Si no hablabas Sinhala, te quedabas sin empleo de inmediato. Así que fue un gran golpe económico para la comunidad tamil. Y eso dio inicio a políticas sucesivas entre los dos principales partidos políticos singaleses, el Partido Nacional Unido y el Partido de la Libertad de Sri Lanka, donde competían entre sí en una especie de subasta étnica política para ver
quién podía implementar políticas más mayoritarias y quién defendía realmente al pueblo singalés y sus derechos. Y eso llevó a décadas sucesivas de políticas discriminatorias. Luego resultó en un gran pogromo en julio de 1983, donde miles de tamiles fueron asesinados. Eso desencadenó una guerra civil de 25 años, en la que el pueblo tamil del norte y el este quería su propio estado independiente, sintiendo que esa era la única manera de protegerse de la violencia mayoritaria singalesa y de las políticas discriminatorias que habían privado a los tamiles de derechos en cuanto a idioma, educación y cualquier forma de movilidad económica ascendente dentro de la sociedad de Sri Lanka. Así que, esa es una breve historia de una sociedad muy compleja. Lo es. Es extremadamente complejo. Pero debo haberme perdido algo. Pensaba que había una disposición en la Constitución, en esa Constitución impuesta por los británicos, que prohíbe la discriminación lingüística. Entonces, ¿cómo se promulgó eso? ¿Se cambió realmente la Constitución? Así que esa disposición fue en efecto ignorada. En ese momento había un fiscal general. Cuando Sri Lanka obtuvo la independencia, era una nación dominion. Había un fiscal general, pero también era un caso en el que los líderes del país tenían una gran base nacionalista singalesa, descontenta a la que debían apaciguar. Así que su justificación para implementar la ley solo Sinhala fue, el 78%, el primer ministro, R.D. Bandaranaike, cuando la BBC le pregunta ¿por qué implementó la ley solo Sinhala, a pesar de que esto ha causado mucha tensión entre la minoría tamil? Él responde a los periodistas, y lo mostramos en el documental. La mayoría de la gente en nuestro país, el 78%, es singalesa, así que esto busca representar los intereses de la mayoría de la comunidad. Y esa disposición dentro de la Constitución fue básicamente ignorada. Así pues, all en Aztec Springs. Pero no había ninguna forma real, ni ningún impedimento real que impidiera la implementación de la ley solo Sinhala, porque, en efecto, los británicos se habían marchado. Como nación dominada en 1948, el Reino Unido estaba tambaleándose tras la Segunda Guerra Mundial, así que simplemente no tenía ningún interés en intervenir respecto a las políticas discriminatorias en el país. Cuando, en 1972, Sri Lanka se convirtió en república y dejó de ser un dominio, eso animó aún más a Sri Lanka a implementar una constitución que fue aún más lejos en la consolidación de los poderes mayoritarios de la comunidad singalesa. Crearon una constitución unitaria y, en 1978, esa constitución se volvió aún más centralizada como resultado de la presidencia ejecutiva. Eso marca el inicio de toda otra etapa histórica a partir de ahí. ¿Y esa nueva constitución eliminó realmente esa disposición? ¿O la disposición seguía existiendo oficialmente, pero ningún tribunal constitucional nunca falló en su contra de la ley que vino después? Sí, así que esa disposición fue eliminada en la nueva Constitución. Básicamente, la Constitución de 1972 otorgaba al budismo el lugar más destacado en Sri Lanka, teniendo en cuenta que los tamiles, un número significativo de ellos son hindúes, y también hay algunos cristianos y católicos. Pero la mayoría de la nación son budistas singaleses, así que se le dio al budismo el lugar más importante. Volvió otro reconocimiento al singalés como único idioma oficial y no reconoció el tamil como lengua oficial, a pesar de que en el norte y el este, la inmensa población de esas regiones habla tamil. Avid, así no hubo reconocimiento. No reconoció el inglés como una especie de lengua de enlace. Eso surgió más tarde, y existencialmente en implementación.
Sorry for my ignorance, but what Perdona mi ignorancia, pero ¿qué distingue a los singaleses de los tamiles? Si hay varias religiones entre ellos, y si existen otros factores diferenciadores, ¿cuál es el principal elemento que hace que un tamil sea tamil y un singalés sea singalés? Así que el singalés es un idioma. Los singaleses son un grupo étnico. Por lo tanto, los singaleses, o thenges, y el pueblo tamil son tanto un grupo étnico como el tamil es también un idioma. Así que el singalés y el tamil son dos lenguas diferentes, con dos alfabetos distintos y dos formas de hablar diferentes. But the people themselves, Pero las personas en sí mismas, ¿hay alguna característica que las distinga? ¿O es algo muy parecido a la diferencia que llevó al genocidio en Ruanda entre los Hutus y los Tutsis, que fue una distinción muy artificial, pero también colonial, creada para dividir y gobernar? ¿Es un problema similar en Sri Lanka? ¿O existen otras formas en las que surgieron estas diferencias entre las personas? Bueno, hay una historia en la que personas vinieron de otros países y de otras partes de la India que se remonta a siglos y siglos atrás. Pero en realidad no hay ninguna diferencia física real entre los singaleses y los tamiles. El pueblo tamil se considera a sí mismo como los habitantes autóctonos del norte y el este del país, mientras que el pueblo singalés se considera a sí mismo como los habitantes autóctonos del sur y el oeste. Los nacionalistas singaleses incluso consideran que toda la tierra de Sri Lanka les pertenece y ven a los tamiles como extranjeros. Pero no hay una diferencia real entre los singaleses y los tamiles. Anexen in its structure in bring nauspos remath word stroth eta solith. Siglos y siglos en el pasado. Y quizá ahora centrémonos en Neelan y en cómo él imaginaba utilizar una solución política. Como suele ocurrir, cuando grupos de personas necesitan convivir, normalmente es el marco político el que decide si eso va a tener éxito o no. Solo por poner un ejemplo, como suizo, los suizos podríamos estar enfrentados constantemente. Tenemos 4 idiomas. Sería realmente sencillo crear un ambiente en el que los francófonos quisieran matar a los germanoparlantes y viceversa. No sería tan difícil, pero por suerte tenemos una estructura política que impide que eso ocurra y que de hecho fomenta una forma positiva de trabajar juntos. ¿Cuál era la visión de Neelan para desactivar esta situación que ya se estaba calentando en los años 70 y que luego estalló en los 80? Así que, para facilitar la visión política de Neelan sobre una personalidad constitucional, hay que observar cuál era la perspectiva de Neelan. Neelan fue alguien que defendió firmemente la democracia, el federalismo y la convivencia de comunidades diversas, con igualdad de derechos políticos, lingüísticos y económicos. Neelan fue una persona que fundó instituciones en Sri Lanka, como el Centro Internacional de Estudios Étnicos y el Law and Society Trust, dedicadas a explorar el pluralismo étnico y la democracia. Buscó formas en las que la gran erudición y la literatura que abogaban por la convivencia de comunidades diversas, no solo en Sri Lanka, sino también en diferentes partes del mundo, en todo el sur de Asia, pudieran aplicarse. Y era alguien que, como resultado de su formación, se educó en Sri Lanka en la Facultad de Derecho, pero también hizo su máster y su doctorado en Derecho en la Facultad de Derecho de Harvard. Tenía una perspectiva muy universal sobre el derecho internacional y sobre cómo una constitución debe estar anclada en principios fundamentales del derecho internacional. Igualdad de derechos para todos los seres humanos, independientemente de su origen étnico,
su idioma o la parte de la sociedad de la que provengan. Así que la Constitución de Sri Lanka en 1995 era una constitución unitaria que consolidaba un poder significativo en el gobierno central, dominado por los singaleses. Y esto resultó en que cualquier poder que el gobierno central otorgara a las regiones pudiera ser retirado unilateralmente por el gobierno central con una mayoría de 2/3 bajo cualquier pretexto. Así que esto fue insatisfactorio para la comunidad tamil en el norte y el este, porque había un gobierno que consolidaba todo el poder en el centro bajo este sistema unitario y podían dar poder con una mano y de alguna manera quitárselo con la otra. Y ese era el lenguaje que utilizaba Neelan y que usaban las personas que formularon las propuestas de la Unión de Regiones al señalarlo como un defecto de la Constitución actual. Así que lo que Neelan intentaba hacer era lograr que el gobierno central transfiriera poder a las regiones, pero también establecer mecanismos de control que impidieran que el gobierno central retirara unilateralmente esos poderes bajo algún pretexto inventado. Las propuestas que Neelan presentó buscaban descentralizar competencias en materia de educación, tierras y agricultura hacia las regiones e incluían controles y equilibrios que harían que el gobernador de cada región respondiera ante el jefe de gobierno regional y que este jefe de gobierno tuviera que rendir cuentas al gobierno local. Así, existía una rendición de cuentas significativa que impediría que el gobierno central retirara unilateralmente los poderes otorgados a las regiones. Y hubo una comisión de descentralización que se promovió dentro de la Constitución de Neelan, la cual buscaba incorporar a personas de todas las regiones del país en lo que respecta a cualquier disputa que tuvieran sobre las competencias que consideraban que debían ser transferidas a las regiones. Realmente incorporaba a todos los gobernadores y a los ministros principales de las regiones. Y esto dificultó que el gobierno central interviniera y retirara competencias que previamente había transferido a las regiones. Y ahora, eso sigue siendo un problema fundamental de la Constitución actual de Sri Lanka, que establece que cualquier poder que el gobierno central único y dominante, otorgue a las regiones, puede ser retirado de inmediato. Esto continúa generando una gran ansiedad y frustración entre la comunidad tamil minoritaria, que ha sido objeto de una opresión significativa por parte del gobierno dominado por la mayoría singalesa. Por lo tanto, necesitan su propia medida de autonomía para gobernar, sin tener que preocuparse de que el gobierno central les quite el poder. Eso es lo que hacían las propuestas, y por eso fueron tan populares en su momento. En el documental, los académicos consideraban que las propuestas eran federalismo en todo menos en el nombre. Las propuestas de Neelan eliminaron la palabra unitario y en su lugar decidieron llamar a Sri Lanka una unión de regiones. Así que imaginaron 8 regiones, y esas regiones tendrían poderes significativos transferidos a ellas, con mecanismos de control y equilibrio que harían muy difícil que el gobierno central pudiera retirarles esos poderes. Actualmente, en la Constitución de Sri Lanka, tenemos algo llamado la lista concurrente, la lista nacional y la lista regional. La lista concurrente es donde supuestamente hay poderes compartidos entre el gobierno central y las regiones. Pero en realidad, la forma en que funciona la lista concurrente es que el gobierno central puede otorgar esos poderes a las regiones, pero puede retirarlos de inmediato. Lo que hicieron las propuestas de Neelan fue abolir completamente la lista concurrente y proponer competencias que estaban definidas y diferenciadas entre el gobierno central y las regiones. Pero Sri Lanka debe estar dividida, incluso actualmente, en regiones, ¿verdad? Como quiera que se llamen, estados o prefecturas.
No habría, incluso fuera de la comunidad tamil, un interés considerable en estas, ¿cómo las llamáis en realidad? ¿Estados o prefecturas? ¿O cómo las llamáis? What do you call them actually? States or prefectures, or what do you call them? Se llaman provincias. Provinces. Shouldn't the provinces ¿No deberían las provincias, en este momento, estar interesadas, incluso fuera de las zonas tamiles, en obtener más poder descentralizado? ¿O es algo que en el sur y el oeste no tiene mucho apoyo? gets a lot of traction? La actual constitución de Sri Lanka, en lo que respecta al reparto de poder, se introdujo en 1987 como resultado de la Fi-13 enmienda a la Constitución. La Fi-13 enmienda preveía la creación de un sistema de consejos provinciales, con competencias para el gobierno central, competencias para las regiones y una lista concurrente. Así que, como mencioné, lo que hizo la lista concurrente fue permitir que el gobierno central y el gobierno regional tuvieran competencias compartidas, pero el gobierno central podía retirar esas competencias en cualquier momento. Esto es algo que incluso frustra a las comunidades singalesas del sur y el oeste de Sri Lanka, porque los gobernadores y ministros principales de esas regiones realmente no tienen poder. El gobierno central simplemente y simplemente lo quitó unilateralmente. Necesita explicarme esto un poco más. Esta lista concurrente es extraña. Quiero decir, no he oído hablar de una estructura así antes. Entonces, eso significa que la lista concurrente es como decir, oye, tú gobernador o ministro de finanzas de la provincia X, por favor ven a la capital y decidimos juntos, de manera concurrente, qué hacer. Pero en caso de que tengamos un desacuerdo, entonces yo siempre gano. ¿Es así como funciona? Es básicamente así, donde la lista concurrente se supone que representa poderes compartidos, donde el gobierno central y las regiones deberían tener autoridad conjunta. Pero en la práctica, el gobierno central puede retirar unilateralmente esos poderes si considera que los intereses del gobierno regional entran en conflicto con sus propias ambiciones. Por eso, Neelan y muchas personas que estaban formulando las propuestas de las regiones de la Unión decían que, en efecto, el sistema actual de reparto de poder en Sri Lanka es uno en el que se otorga poder con una mano y luego se retira con la otra. Así que existe un conjunto determinado de competencias dentro de la lista concurrente que se supone que deben compartirse, pero el gobierno central puede simplemente retirar esas competencias de manera unilateral. ¿Por qué se llama lista concurrente? Ese es el esquema de reparto de poder. La lista central, que son las creadas para el gobierno nacional, en cuanto a para la lista de competencias de ambos lados, y luego la lista de competencias concurrentes, es decir, compartidas, sí. Y Neelan ya quería cambiar eso hacia una estructura federal, lo cual fue fuertemente rechazado, y su activismo político incluso le costó la vida. ¿Podrías contarnos cómo termina su historia antes de que volvamos a la situación actual? Sí, así que para este momento, en 1995, el conflicto étnico ya estaba en su punto álgido, realmente. Había grupos separatistas tamiles, personas tamiles que decidieron tomar las armas para librar una guerra contra el gobierno de Sri Lanka y establecer su propio estado independiente en el norte y el este del país, conocido como Tamil Eelam. Ese sería un estado separado para las personas de habla tamil. El gobierno de Sri Lanka se oponía a esto, los sucesivos gobiernos se oponían a esto, y estaban librando una guerra para derrotar a los separatistas tamiles. Había varios grupos separatistas tamiles. Finalmente, uno de los grupos eliminó a los miembros rivales y consolidó el poder. Ese grupo era el LTE, los Tigres de Liberación del Tamil Eelam, y su líder era Prabhakaran. Así que Prabhakaran creía firmemente que los tamiles debían abogar por un estado independiente y que cualquier tamil que no creyera en un estado separado era un traidor.
Así que Neelan estaba abogando por el federalismo, y para 1995, miles de singaleses y tamiles habían muerto como resultado de los combates. Las fuerzas de paz indias, en 1987, habían entrado en el país, y se libró una guerra brutal en la que murieron miles de tamiles. Incontables tamiles fueron violados, y hubo una brutalidad enorme. También hubo brutalidad en el sur del país, en la zona dominada por los singaleses. Hubo tanta sangre derramada. Así que Neelan intervino y dijo, defendamos el federalismo, que tendría en cuenta los intereses de todas las comunidades de la isla. Descentralizaría el poder del gobierno central hacia las regiones, asegurando que todas las comunidades, no solo los tamiles, tuvieran un grado de autonomía que les permitiera gobernarse libremente y proteger sus derechos en cuestiones de idioma y economía. Prabhakaran consideraba a Neelan un traidor. ¿Cómo te atreves a defender el federalismo? Eres tamil. Debes defender el separatismo. Pero Neelan, como miembro del Parlamento en Sri Lanka, y alguien que trabajaba con la presidenta de entonces Chandrika Kumaratunga, para presentar estas propuestas creía firmemente en el pluralismo, en que diferentes y diversas comunidades podían convivir y coexistir. Así que los Tigres de Liberación del Elam Tamil, bajo el liderazgo de Prabhakaran, tenían un historial de asesinar a cualquier tamil que actuara en contra de la idea de un estado separado. Prabhakaran había matado a líderes políticos tamiles como Appa Pillai Amirthalingam, que era el líder de la oposición, y había eliminado a otros políticos tamiles. Otros políticos tamiles también habían asesinado a personas que pertenecían al LTTE y que luego desertaron. Así que el LTTE amenazó de muerte a Neelan, y el 29 de julio de 1999, el LTTE envió a un terrorista suicida para matar a Neelan cuando salía de su casa y se dirigía a su oficina en Colombo en coche. Fue asesinado. Eso fue lo que ocurrió. El LTTE sometió a Neelan a una brutal campaña de difamación. Por los tamiles, por parte del grupo al que él mismo intentó dar más poder, ¿verdad? Exactamente. Es algo tradicional que ocurre en estas luchas de poder. Dentro de los grupos se produce violencia, especialmente de los sectores más duros contra los moderados. Y él sería un típico moderado que intenta resolver los problemas de forma pacífica. ¿Podrías hablarnos de su legado? Sigue siendo una figura conocida en Sri Lanka hoy en día. Así que el legado de Neelan, una de las razones por las que quise hacer este documental, es porque pensé que el legado de Neelan había sido olvidado. Es realmente importante y lo discutimos en el documental. Me esfuerzo mucho en mostrar esto. Pero es fundamental reconocer, al hablar del legado de Neelan, que no se limitó únicamente a Sri Lanka. Neelan fue alguien que abogó por la democracia, por gobiernos democráticos en todo el mundo. Por ejemplo, participó en la supervisión del plebiscito que tuvo lugar en Chile en 1988. El gobierno de Augusto Pinochet estaba siendo desafiado por una votación sobre si su mandato debía extenderse, creo, por otros 7 años. Neelan formó parte de una campaña de observación electoral para supervisar el plebiscito, los chilenos votando en el plebiscito. Así que ayudó a facilitar la transición de Chile de la dictadura a la democracia. En Kazajistán, Neelan, gracias a su experiencia en derecho constitucional, la Unión Soviética acababa de disolverse y Kazajistán era una potencia nuclear. Tenía armas nucleares como consecuencia de haber formado parte de la Unión Soviética. La Unión Soviética había realizado pruebas significativas en Kazajistán cuando eran una unión. Por eso, funcionarios de Kazajistán pidieron ayuda a Neelan, así como a un hombre llamado Peter Germer, un académico de Dinamarca, y Steve Cantor, un académico de Estados Unidos, para que les asesoraran sobre una nueva constitución para Kazajistán.
Y Neelan insistía constantemente en que, en su asesoramiento para una nueva constitución para Kazajistán, fuera cual fuera la constitución que tuviera Kazajistán, debía tener en cuenta los derechos de las comunidades minoritarias. Debía incluir disposiciones que protegieran las libertades civiles, que garantizaran que las personas no fueran discriminadas por su idioma o su religión. Así que tenía muy en cuenta su conocimiento y su historia como ciudadano de Sri Lanka, y lo que experimentó al crecer allí, habiendo fundado instituciones como el Centro Internacional de Estudios Étnicos en Sri Lanka. Tomaba esos ideales y los promovía por todo el mundo. Así que, cuando Neelan murió, fue considerado una figura de gran peso dentro de la comunidad internacional de derechos humanos. Era el presidente del destacado Minority Rights Group, con sede en Londres, por lo que estaba significativamente a la vanguardia en la defensa de la protección de los derechos de las minorías en todo el mundo. Como miembro del Parlamento en Sri Lanka, cuando trabajaba en estas reformas constitucionales para el país, Neelan hablaba constantemente sobre las dificultades que enfrentaba el pueblo tamil en el norte y el este a manos del Estado de Sri Lanka, en términos de tortura, secuestros, desapariciones forzadas y la restricción militar de bienes que entraban en el norte y el este. Era alguien que hablaba constantemente sobre estos temas y también incorporaba el derecho internacional en sus discursos. Así que hablaba sobre la necesidad de respetar los derechos internacionales en cuanto a la protección de las personas contra la discriminación por motivos de religión o idioma. Incorporaba informes de derechos humanos de Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Hacía referencia a los informes elaborados por relatores especiales de la ONU que visitaron el país y examinaron el uso por parte del gobierno de leyes draconianas, como la Ley de Prevención del Terrorismo, para detener arbitrariamente a personas. También habló sobre cuestiones en las que las Fuerzas Armadas de Sri Lanka participaron en la violación y el asesinato de personas tamiles. Así que cuando Prabhakaran dice que Neelan es un traidor, Neelan era alguien que hablaba constantemente sobre los derechos y los abusos contra los derechos humanos del pueblo tamil, como miembro del Parlamento. Y era alguien que llevaba estos ideales de derechos humanos y democracia al mundo. Y creo que eso es importante. No era solo alguien de Sri Lanka, sino que era alguien que creía en el pluralismo y en la convivencia de las comunidades. Creía en esos ideales a nivel mundial y era un firme defensor de las soluciones democráticas como la forma en que deben resolverse las diferencias, no mediante la violencia. Estos son buenos ideales. Realmente son muy buenos ideales. El problema suele surgir cuando entran en juego las relaciones internacionales, y sé que este no es el enfoque de tu película, pero dado que lo has estudiado tanto, aún así me gustaría preguntar. A este tipo de personas, las fuerzas externas las utilizan muy fácilmente para implementar ciertas agendas o hacer lobby a favor de ellas. Y recuerdo que Darini, en mi canal, una vez señaló que, cuando los británicos se marcharon y dejaron una constitución y luego un gobierno, dejaron todo preparado para seguir utilizando Sri Lanka como un centro logístico, porque en el Pacífico es básicamente lo que Malta es en el Mediterráneo. Es un lugar estratégico muy importante, tanto para fines militares como económicos. For military but also economic purposes, and that Sri Lanka was passed over into the, Sri Lanka pasó a estar bajo la tutela del FMI y el Banco Mundial, con préstamos y otros instrumentos para ejercer influencia sobre el gobierno de Sri Lanka. Y lamentablemente, los conflictos étnicos suelen beneficiar a las potencias externas que desean ejercer influencia, porque siempre hay dos partes con las que negociar. ¿Eres consciente de la dimensión internacional del activismo de Neelan o de cómo también colaboró con potencias extranjeras?
Bueno, Neelan era alguien que creía en la construcción de instituciones, así que creía en que las instituciones del sur global trabajaran juntas en solidaridad para defender la igualdad y los derechos de las minorías. Als secretaris de Inganindaalswoord Hauptoprimbo im Disper only senten broofjes towards endingos y vestigte derechos al CSI. Era algo que había inspiración con Muthoa. La forma en que la India había logrado, a pesar de tener 1.000 millones de personas con diversos idiomas, identidades y orígenes religiosos, coexistir gran. Él a menudo tomaba muchos de sus valores de pluralismo de la India y de esos países. Así que creo que él no era alguien manipulado por poderes externos para actuar de manera engañosa o servil a sus intereses. De hecho, el LTTE acusó a Neelan de eso, que era un agente de la CIA y que había sido enviado para sabotear el objetivo del separatismo del LTTE, un estado independiente. Así que fue acusado de ser, su Centro Internacional de Estudios Étnicos fue acusado de haber sido financiado por fuerzas de la CIA. Tawadaimen face de Bíglifo a la Fundación Ford, al Centro Internacional de Estudios Étnicos. Es hizo desrufuti conspiración que mi survisled, adren de hint de la SAF. Pero todo eso no está fundamentado. Y Neelan era una persona muy entregada y centrada en la democracia, especialmente en la supervisión democrática de elecciones. En lo que respecta al sur de Asia, la institución de Neelan, el Centro Internacional de Estudios Étnicos, fue pionera en la observación electoral en Bangladesh, en Sudáfrica y en lo que hizo en Chile. Así que era alguien que creía firmemente que la democracia era la hoja de ruta para que las comunidades pudieran convivir sin violencia. Y Neelan era alguien que en su objetivo de lograr eso, a menudo tenía que trabajar con personas como por ejemplo en Chile, el NDI, el Instituto Nacional Demócrata. Creo que estoy confundiendo la abreviatura. El NDI es conocido por ser una organización afiliada a Estados Unidos, algo vinculada a la CIA, crédito a la superficie en democracia. ¿Te refieres al NED, el Fondo Nacional para la Democracia? Oh, sí. En Evrisa es un donante de la institución de Neelan. No. Así que en Chile formaban parte de la supervisión electoral para el plebiscito que determinaría si Augusto Pinochet tendría otros 7 años de gobierno o si habría una democracia. Estaban trabajando para supervisar el plebiscito y Neelan trabajaba con ellos. Neelan era alguien que colaboraba con personas que eran figuras del establishment, pero siempre mantenía su individualidad en cuanto a su misión de supervisar elecciones democráticas y promover el pluralismo en términos de comunidades conviviendo juntas. Así que en ese sentido yo diría que no fue corrompido por esas fuerzas externas. Era alguien que buscaba trabajar con ellos para construir consensos sobre cuestiones más amplias de pluralismo y democracia, tal como él lo entendía. Sí, entiendo que eso tiene mucho sentido. Y también de sur global a sur global, la construcción, el fortalecimiento y la supervisión de instituciones, porque realmente ayuda si los países del sur global acuden a otros, ya que naturalmente no adoptan un enfoque autoritario, sino más bien un papel asesor. Dan consejos adecuados y no órdenes, lo cual es algo muy positivo. Sí, ¿qué opinas para traerlo al presente antes de empezar a hablar? También dijiste que Sri Lanka está de nuevo en un momento especial, en el que las ideas que tenía Neelan podrían implementarse otra vez para descentralizar el poder. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo? ¿Y por qué sigue siendo relevante él o sus ideas? Así que yo sostendría que esta película y sus ideas, especialmente en lo que respecta a Sri Lanka, son ahora más relevantes que nunca.
Y la oportunidad de poner en práctica esas ideas es más posible ahora que en cualquier otro momento anterior. La razón de esto es que Sri Lanka, por primera vez, tiene un nuevo gobierno en el poder, que proviene de fuera del sistema bipartidista tradicional, fuera del Sri Lanka Freedom Party y del United National Party, fuera de ese sistema. En cambio, por primera vez en la historia de Sri Lanka, un tercer partido se ha convertido en el partido gobernante, y no solo eso, sino que además cuenta con una supermayoría en el Parlamento, es decir, más de la mayoría de 2/3. Así que se necesita una mayoría de 2/3 para implementar una reforma constitucional. Uno de los obstáculos que Neelan enfrentó fue que la presidenta en ese momento, Chandrika Kumaratunga, quien defendía estas propuestas de unión de regiones, no pudo conseguir una mayoría de 2/3 para implementar las propuestas en las que Neelan trabajó debido a la rivalidad singalesa, esa rivalidad tradicional entre los singaleses, que creían que estas propuestas reducen demasiado por los tamiles. Está concediendo demasiados derechos a los tamiles. Va a conducir al separatismo. Esos temores acabaron surgiendo. Esa fue una de las razones por las que las propuestas no obtuvieron una mayoría de 2/3. Pero ahora, en la Sri Lanka actual, el presidente Anura Kumara Dissanayake ha llegado al poder. Es el líder de la coalición política Poder Popular Nacional y tienen una supermayoría en el Parlamento. Y Anurag Kumar Dissanayake hizo campaña por una nueva constitución para Sri Lanka, una constitución que descentralizaría el poder hacia las regiones e incluso hacia los gobiernos locales, que eliminaría la presidencia ejecutiva en Sri Lanka y que garantizaría que el poder estuviera en manos del Parlamento. Y tienes un primer ministro que responde a las necesidades del Parlamento. Así que actualmente, dentro de la Constitución de Sri Lanka, tenemos una presidencia ejecutiva que concentra una cantidad significativa de poder en sus manos. Y podrían frenar los intereses del Parlamento y gobernar de una manera algo autoritaria. Por eso, Anura Kumara Dissanayake se comprometió a eliminar la presidencia ejecutiva. La propuesta de Neelan también tenía como objetivo eliminar la presidencia ejecutiva. Además, Anura hizo campaña a favor de la descentralización del poder hacia las regiones, hacia los gobiernos locales, y en garantizar que los intereses de las comunidades minoritarias sean considerados y protegidos. Estos son los valores por los que Anura Kumara Dissanayake, el actual presidente, hizo campaña. Por eso, la comunidad tamil del norte y el este votó por el Poder Popular Nacional, la coalición política del presidente Anura Dissanayake. Y lo que vemos ahora es que, casi un año después de su mandato, en septiembre se cumplirá un año del gobierno del presidente Dissanayake, aún no ha tomado ninguna medida hacia la reforma constitucional. El presupuesto fiscal ni siquiera asigna fondos para la reforma constitucional o la elaboración de una nueva constitución. Eso ni siquiera forma parte del presupuesto de este año, así que ni siquiera está sobre la mesa. Así que, a pesar de que tienen una supermayoría, a Anura Kumara Dissanayake simplemente no le preocupa la reforma constitucional, porque el presidente Dissanayake dijo que necesitamos arreglar la economía de Sri Lanka. Sri Lanka sufrió un gran colapso económico en 2022, durante el cual el pueblo de Sri Lanka se levantó a un presidente Gotabaya Rajapaksa. La economía de Sri Lanka era estaba en la peor condición en la que había estado desde la independencia. Sri Lanka atravesaba una enorme recesión económica. La economía estaba en caída libre. Así que el presidente Dissanayake dijo, necesito centrarme en la economía, necesito centrarme en combatir la corrupción, necesito centrarme en estos asuntos y podemos preocuparnos por la Constitución más adelante. Tengo una supermayoría, así que tenemos tiempo para eso. Pero el problema es que el presidente está desperdiciando esta gran y rara oportunidad de
de implementar realmente una constitución que sea inclusiva y justa, que es lo que Nilan había defendido, lo que las propuestas de la Unión de Regiones habían promovido. Y lo que hace este documental es tratar de educar a la gente sobre el estado actual de la Constitución de Sri Lanka, la estructura unitaria de la Constitución de Sri Lanka, que es tan peligrosa por la forma en que ha consolidado el poder en el gobierno central y no transfiere el poder a las regiones de una manera que garantice cierto grado de autonomía, sin que esos poderes puedan ser retirados unilateralmente por el gobierno central. Así que estamos en una posición rara con la supermayoría, donde tienes a un presidente que hizo campaña para implementar una nueva constitución que incluye muchos de estos ideales e incluso los defendió, pero aún así se muestra reacio a hacerlo. Así que este documental está diseñado especialmente para educar a los ciudadanos de Sri Lanka y para que exijan que el presidente Dissanayake avance en la reforma constitucional y ponga en práctica esa constitución, porque ahora contamos con esta rara supermayoría que puede que no tengamos en las próximas elecciones. Puede desaparecer y entonces volveríamos a empezar de cero. Así que la gente puede ver la película gratis. Pueden sumergirse en el pensamiento de Nilan sin costo alguno. La página principal es www.nilaninsilence.com. ¿Deberían ir a encontrar tu trabajo? También puedes seguir mi página de Twitter. Es mi nombre, Pitanna. Comparto muchos artículos que escribo. Soy redactor senior en Jurist, que es una publicación de noticias jurídicas dirigida por estudiantes de Derecho. Escribo muchos artículos sobre Sri Lanka, asuntos globales, Israel, Palestina. Incluso he entrevistado al actual embajador de Canadá ante las Naciones Unidas y le he hecho preguntas exhaustivas sobre Israel, Palestina, Rusia, Ucrania y muchos de esos temas. Así que me matsi, por no puedo Twitter. Por favor, todos visiten las Twitter de Pitasana. Consulten la página principal http://www.nilaninsilence.com. Pitasana Shamugathas. Muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Muchas gracias, Pascal. Ha sido un placer estar contigo.